Buenas noches, mi nombre es Isabel Páez y soy estudiante de Derecho de tercer semestre. A continuación les voy a hablar sobre sociología jurídica. El objetivo es analizar las interacciones entre el sistema legal y la sociedad en general. Busca comprender cómo las normas y las instituciones jurídicas influyen en el comportamiento humano, así como los valores y las creencias sociales influyen en la formulación y aplicación del derecho. La sociología jurídica también estudia cómo se desarrollan, cambian y se adaptan las leyes en respuestas a las dinámicas sociales y cómo el sistema legal puede contribuir o limitar la justicia social. En resumen, busca explorar la relación entre el derecho y la sociedad desde una perspectiva psicológica. La sociología básica del derecho ecuatoriano. La sociología básica del derecho ecuatoriano se refiere al estudio de las interacciones sociales y las relaciones de poder que influyen en el sistema legal y jurídico de Ecuador. Esta perspectiva sociológica examina cómo las estructuras sociales, las normas culturales, las desigualdades económicas y otros factores sociales afectan la forma en la que se crea, interpreta y aplica el derecho en el país. Importancia de la sociología básica del derecho ecuatoriano. Comprender el contexto social. La sociología del derecho proporciona una comprensión más profunda del contexto social en el que se desarrolla el sistema jurídico ecuatoriano. Análisis crítico de las normas y prácticas legales. La sociología del derecho permite un análisis crítico de las normas y prácticas legales en el Ecuador. Reflexión sobre la legitimidad del sistema legal. La sociología del derecho plantea preguntas sobre la legitimidad del sistema legal ecuatoriano. Aportes a la reforma legal y políticas públicas. La sociología del derecho proporciona información y análisis que pueden ser utilizados para la formulación de políticas públicas y reformas legales. Promoción de la justicia social. La sociología del derecho pone en relieve la importancia de la justicia social en la configuración del sistema legal. Importancia de la sociología básica del derecho ecuatoriano. En resumen, la sociología básica del derecho ecuatoriano es importante porque ofrece una perspectiva crítica y reflexiva sobre el sistema legal, proporciona información valiosa para la reformulación de políticas y reformas y promueve la búsqueda de la justicia social y la equidad en el contexto jurídico de Ecuador. Teoría de la exclusión e inclusión de grupos humanos. La teoría de la exclusión e inclusión de grupos humanos se refiere a un enfoque teórico que analiza las dinámicas sociales que llevan a la inclusión de determinados grupos en una sociedad. Esta teoría se basa en la premisa de que las sociedades son construidas socialmente y que la pertenencia o exclusión de grupos están determinadas por relaciones de poder, jerarquías y procesos de categorización social. Importancia de la teoría de los grupos de inclusión y exclusión. Análisis de las dinámicas de poder. La teoría de la exclusión e inclusión arroja luz sobre las dinámicas de poder que operan en una sociedad. Promoción de la igualdad y la justicia social. La teoría de la exclusión e inclusión promociona una base para promover la igualdad y la justicia social. Importancia de la teoría de exclusión e inclusión en los grupos humanos. En resumen, la teoría de la exclusión e inclusión de grupos humanos es importante porque identifica las desigualdades y formas de discriminación, analiza las dinámicas de poder, promueve la igualdad y la justicia social, fomenta la diversidad y la tolerancia e impulsa el cambio social y político hacia una nueva sociedad más inclusiva y equitativa. Tema 3. Visión histórica de los grupos dominantes en las tareas legislativas. La visión histórica de los grupos dominantes en las tareas legislativas pueden variar dependiendo del contexto histórico y geográfico específico que se esté analizando. Sin embargo, en muchos casos se puede observar una tendencia recurrente de ciertos grupos dominantes que han ejercido influencia significativa en la legislación o a lo largo del tiempo. La visión histórica de los grupos dominantes en las tareas legislativas permite un análisis profundo de las relaciones de poder en el ámbito legislativo o a lo largo del tiempo. Al examinar la historia de los grupos dominantes en las tareas legislativas, se pueden revelar intereses y agendas ocultas que pueden haber influido en la toma de decisiones y en la formulación de leyes. Entendimiento de la evolución del marco legal. La visión histórica de los grupos dominantes en las tareas legislativas permite comprender la evolución del marco legal en un contexto determinado. Importancia de la visión histórica de los grupos dominantes en las tareas legislativas. En resumen, la visión histórica de los grupos dominantes en las tareas legislativas es importante porque permite analizar las relaciones de poder, revelar intereses y agendas ocultas, comprender la evolución del marco legal, reflexionar críticamente sobre la representatividad política y ser una fuente de inspiración para el cambio y la reforma hacia una legislación más equitativa y justa.
La perspectiva en la que se basa la sociología jurídica radica esencialmente en que debe entenderse al derecho desde una perspectiva diferente a cómo lo abordan los juristas y los conocedores del tema. Es decir, hablaríamos sobre el hecho fáctico de ejercer un poder de acción y control social, verificando de esa manera el impacto que tiene el derecho sobre la sociedad y sus comportamientos, tanto de manera objetiva como subjetiva, y de que una u otra forma se puede llegar a implementar un medio receptor en el actual estado y sociedad. La sociología jurídica adopta de forma circunstancial medidas centrales sobre métodos interscénicos relacionados a las ciencias sociales, lo que significa que es la que se encarga de visualizar diferentes realidades sociales mediante el uso de una investigación exhausta, la cual se encuentra enfocada a la severidad primordial en la que se empieza a usar este concepto como medio aplicativo de control y mediación en relación a los aspectos que priman y conciernen el conocimiento, la aceptación y la manera aplicativa en la que puede direccionar el buen uso y goce de las medidas que tiene como base conveniente el estudio de una sociología aplicada de derecho. En el panorama ecuatoriano en el que se entra la sociología jurídica se remonta hacia muchos años atrás, dando como resultado la creación total de 21 construcciones de alrededor de 14.000 leyes. Se han evidenciado desde diferentes posturas que el Ecuador siempre se ha caracterizado por su evidente inestabilidad, tanto jurídica como social. Eso quiere decir que cuando se empezó a establecer una línea directa entre jurisprudencia y sociedad, no se tomaba en cuenta la opinión del pueblo, sino más bien la que se estaba limitada de manera excéntrica al uso imparcial de la opinión unánime radicada en una sola persona. Es por eso que la idea de justicia social hasta nuestros tiempos se encuentra muy entorpecida. La sociología del derecho dentro del derecho ecuatoriano es importante porque se ocupa esencial y específicamente de la dimensión social del derecho y también para explicar el curso de los procesos involucrados en ella. No se puede disociar los aspectos cognitivos de las instituciones y éticos. Puedo hacer aportaciones al funcionamiento del derecho, pero no de manera directa. Por ejemplo, no podemos imaginar que un abogado al presentar una demanda judicial alegue tales o cuales estudios de sociología del derecho, sino las transporte a una interpretación acerca de cómo debería ser el derecho. En este caso, un derecho de configuración judicial, siendo esto que lo domino política y jurídica, así como existe una política económica encargada de determinar qué medidas tiene que tomar un gobierno para lograr determinados resultados económicos. También existe una política jurídica que es la reflexión en torno de qué medidas o acciones son necesarias para que avance el orden jurídico. Entonces, la sociología del derecho, al hacer diagnósticos sobre la realidad del comportamiento jurídico en la sociedad, puede ayudar a informar a la política jurídica y a decidir hacia dónde debe avanzar la reforma del derecho o el perfeccionamiento de las instituciones jurídicas. Si la sociología del derecho ofrece un horizonte, una visión donde situar el fenómeno jurídico, su lugar en el entorno social, en un mundo en el que las cosas mueven con rapidez y donde cada vez hay mayor injerencia e influencia del mundo exterior, es importante que el abogado, además de ser jurista en sentido propio, sea también de algún modo sociólogo de derecho. Difícilmente para conocer bien el derecho hay que conocer historia. Por ejemplo, el abogado que no conoce la historia y la evolución de las instituciones entiende solo la mitad de su campo profesional. La historia también es el estudio de la sociedad vista en su ángulo temporal. Entonces, la historia y la sociología están próximas en algún sentido y creo que ambas son indispensables para comprender de mejor manera el fenómeno jurídico. ¿Cómo llevar a la práctica la sociología del derecho? Se relaciona con la idea de política jurídica que ya se ha mencionado, con lo que hace sociología del derecho en un sentido amplio, es utilizar las herramientas de las ciencias sociales para estudiar la realidad del fenómeno jurídico mediante encuestas de análisis estadísticos, observación y entre otras técnicas y métodos de investigación social. Trata de determinar cómo funcionan ciertas cosas. Por ejemplo, actualmente tenemos datos para poder comprobar el antes y el después de la entrada en vigor del nuevo proceso penal acusatorio. Espero mi interpretación y mi explicación a través de este video con diapositivas haya brindado un conocimiento más amplio para saber cuál es la importancia de la sociología del derecho y más aún a las personas que somos estudiantes del mismo. Buenas noches.